Bueno, buenos días, mujeres reales. Hoy estamos miércoles 18 de abril del 2018. Bienvenidas a nuestro estudio de el libro de Salmos. Vamos por el Salmo 107 y este salmo ha sido bien especial. Lo he titulado La bondad de Dios. Es un salmo que tiene 43 versículos. Hoy vamos a tratar de poderlos abarcar todos para poder avanzar en nuestro estudio de este libro tan maravilloso y poder estudiar la próxima semana el salmo siguiente, que es el Salmo 108. El Salmo 107, el tema principal de este salmo gira alrededor de la bondad de Dios para con su pueblo. Dicen los historiadores que es la canción del judío errante cuando entra nuevamente en la tierra prometida. Este salmo también tiene un significado especial para nosotros en nuestro tiempo y ha resultado de bendición para los corazones de las personas creyentes en el Señor, cristianos, a través de diferentes épocas. Lo podríamos dividir en 5 partes principales que encontramos en él, y la primera que podríamos encontrar sería la providencia de Dios a través de él, que Él dirige a los perdidos, de los versículos 1 al 9. La segunda división la podríamos encontrar en la providencia de Dios porque Él libera a los prisioneros, en los versículos 10 al 16. La tercera división podemos encontrar en la providencia de Dios que Él sana de la insensatez, en los versículos 17 al 22. La cuarta división podemos encontrar en la providencia de Dios para los marineros, y este punto pues lo dejé tal como dice la palabra, aunque pues sabemos que podríamos traducir pues el tema del océano y las tormentas en problema, pero lo dejé tal como dice la palabra, los versículos 23 al 30, y la providencia de Dios recordando sus maravillas a través de los versículos 31 al 43. Este salmo tiene unas características bien importantes y hay una porción de palabra, o sea, un versículo que se repite 3 veces en el mismo salmo. Y en los versículos el 8, el 21 y el 31. Y encontramos características que en las primeras 4 divisiones siempre hay un tema de un pecado abierto hacia el Señor, hay una aflicción, hay un clamor y el Señor oye el clamor y ayuda en ese clamor. Entonces, ¿qué puedo yo decirles? A través de este estudio, nuestra alabanza al Señor, nuestro dar gracias al Señor, nuestro agradecimiento hacia Él, a partir de hoy no puede ser igual. Estudiando este salmo tenemos que entender realmente lo que es alabar al Señor, tenemos que entender realmente que nuestra alabanza debe ser una alabanza de corazón. Entonces, espero que para ustedes sea de gran bendición y que podamos entender esta parte, que cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en nuestra casa, podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón por todas las maravillas que Él ha hecho. Entonces, vemos nuestra primera división que encontramos y es, Él dirige a los perdidos, de los versículos 1 al 9. Y dice el Salmo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar una ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Al avanzar por el Salmo, el primer versículo que encontramos nos exhorta a alabar. Era lo que les decía inicialmente. Nuestra alabanza al Señor debe ser a partir de hoy diferente, entender por qué debemos alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego el Salmo empieza a hablar acerca de cierta clase de personas y su condición. Entonces hoy debemos de compartir con los demás cuán bueno es Dios. Pero ¿quiénes deben de compartir con los demás cuán bueno es Dios y cuán grande es su misericordia? Nos dice esta porción del Salmo que lo deben decir los redimidos de Jehová.
¿Qué es redimir? Redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Recordemos que Cristo pagó el precio por nosotras, no con cosas incorruptibles, sino con su propia sangre. El Salmo 107 comienza la sección del libro que corresponde al Deuteronomio, libro escrito por Moisés en Deuteronomio 28, 64, 65, en donde nos dice que Dios ya le había dicho a los israelitas que iban a ser esparcidos por toda parte a causa de su pecado. Entonces encontramos que el salmista aquí está diciendo que el día de mañana, porque recuerden que aquí no estaban los judíos dispersados, entonces que el día de mañana Dios los iba a reunir nuevamente del oriente, del occidente, del norte y del sur. Entonces dice que ellos anduvieron perdidos por el desierto, solos, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Entonces las primeras personas que encontramos aquí son las personas que están perdidas en el desierto. Esta porción de la palabra o este salmo ha sido el cuadro de Israel a través del tiempo, desobedeciendo a Dios y estuvieron fuera de su tierra. Dios los volvió a reunir y vinieron de todas partes de la tierra prometida. Algunos estaban en el desierto, en la soledad, y esto produce sin un lugar fijo. O sea, cuando las personas están en el desierto físicamente, están sin un lugar fijo. Pero ¿qué hicieron ellos? Clamaron a Jehová y Jehová los libró de las aflicciones. Los guió a una ciudad donde él tenía preparado y les proveyó de refugio, de comida y de bebida. El Salmo habla de aquellos que están hambrientos y sedientos en el desierto, pero también de pronto nosotras no nos encontrábamos en un desierto físico, pero algún día nuestra vida estaba así como ellos, sedientos, hambrientos, perdidos en el desierto, solos, sin un camino y sin un lugar donde habitar espiritualmente. La guía de Dios en nuestra liberación nos enseña el amor con el cual Él nos alcanzó y nos salvó y pagó el precio que tenía que pagar por nosotras. También algún día nos encontramos así sin esperanza, o no sé si hoy tu condición o en alguna situación que estés pasando en tu vida te haga ir de un lugar para acá, te haga sentir hambre y sed espiritual. Pero para esto solo quiero decirte hoy y recordarte que Jesús llega a nuestra vida y nos libra de nuestras aflicciones. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una esperanza cuando clamamos a Él, porque Él nos escucha en tiempo de angustia y nos guía por el camino, y no es un camino normal. La palabra de Dios dice que es un camino derecho y nos da un lugar habitable para nosotras. Por eso hoy nuestra alma debe alabarle, por eso nuestra alabanza a partir de hoy debe ser diferente, porque Él nos calmó la sed y el hambre espiritual que sentíamos en nuestra vida. Y a través de Él nos sació y nos llena de bien nuestra alma. ¿Cómo no alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, para poder agradecerle a Él su misericordia? La segunda porción de este salmo que encontramos son los versículos del 10 al 16 y nos habla acerca de que Él libera a los prisioneros. Y dice la palabra de Dios: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Entonces encontramos una palabra de las mismas características que los primeros versículos. Entonces nos habla acerca del tipo de personas que encontramos aquí y fueron personas que se encontraban aprisionados en aflicción y hierro, o sea, estaban en una prisión física en ese momento. Pero ¿por qué? Porque ellos fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Entonces dice, la condición de las personas en este momento, lo que hicieron ellas, clamar al Señor, el Señor los escuchó, ¿sí? Y lo libertó. Entonces, volvemos a ver el mismo sentido, cuando estaban en el desierto solos, clamaron al Señor, el Señor los libertó y los libró.
lo lavaron. Luego encontramos que se encontraban en prisiones físicas, como en este salmo. El Señor oraron al Señor, el Señor los liberó y lo alabaron. Entonces aquí nos nombran las personas que estaban en prisión con problemas bien difíciles y la razón de sus problemas era porque fueron rebeldes contra la palabra de Dios. Su desprecio es el consejo de Dios en la palabra, porque dicen y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y sabes, hoy en día cuando sucede esto, de pronto físicamente no nos encontremos como vimos anteriormente en el desierto o en una prisión física, pero cuando tú no confías en lo que dice la palabra de Dios y prefieres hacer tu voluntad en tu vida y no tener el consejo de Él. Y indirectamente le decimos al Señor, mira, yo sé hacer algo mejor, yo puedo hacerlo a mi manera, sin lo que tú me estás aconsejando y me va a ir bien. Y de pronto no digas abiertamente que eres rebelde en contra del Señor, pero cuando no aceptas el consejo, cuando la palabra de Dios nos dice perdona y tu corazón no perdona, cuando la palabra de Dios te dice, oye, tienes que dejar esta situación y tú no la dejas, en ese momento estás siendo totalmente rebelde en contra del Señor y le estás diciendo, no, gracias, yo sé lo mejor que me conviene y tú no. Y en ese momento sucede esto, tu vida se vuelve una prisión de la consecuencia que puedes tener el haber hecho este acto. Entonces, debemos de colocar a Dios como primer lugar, debemos de saber que Él es quien conoce todo lo de nuestra vida, ¿sí? Debemos de aceptar el consejo que Él nos da en su corazón, porque toda esta situación, cuando tú haces tu voluntad sola, dice que no hubo quien los ayudase a ellos, o sea, no hay quien los ayude. Estás tomando la decisión tu vida tú sola y esas consecuencias que vas a tener las vas a librar tú sola. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Al verse en esta situación, este pueblo clamó a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Dice que los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, volviendo nuevamente a la condición de las personas que encontramos en este sentido, en esta prisión, Dios los liberó de sus aflicciones y asimismo Él nos libera a nosotros de esa prisión que nosotras mismas nos hemos cargado de construir a través de las decisiones que tomamos sin tener en cuenta su voluntad. Él saca de las sombras de la muerte y libera de esas prisiones. Pero ¿qué debes de hacer? Debes buscarlo y debes recibir su consejo en tu vida. No aborrecerlo, sino tenerlo siempre como el manual de vida para ti, la palabra de Dios. Y sabes por qué hoy debemos alabar al Señor, porque grandes fueron sus misericordias y sus maravillas para con nosotros, porque Él nos libera de esas prisiones, porque Él se encarga de que nuestra vida sea una vida diferente y sea una vida en libertad para Él. La tercera porción que encontramos de la palabra es que Él sana de la insensatez y la encontramos de los versículos 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Algunos apartes que encontré habla acerca de estas personas que se encontraban enfermas a punto también de morir, pero yo lo veo más hacia la parte espiritual y dicen que fueron afligidos los insensatos. ¿Cuáles son los insensatos? Los que realmente no tienen en cuenta el consejo de Dios, o sea, podríamos decir las personas anteriormente mencionadas, a causa de su camino, de su rebelión. Y encontramos nuevamente, como en el Salmo 106, 105 vimos, es que el pecado más grande de Israel es la rebelión en contra de Dios. Y podríamos decir, uy, no, este pueblo difícil,
pero así somos nosotros. Es nuestra condición humana la que nos lleva a esto. Cuando tú no tienes en cuenta los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios y pones a Dios como primer lugar en tu vida y no le das valor a ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces dice que fueron afligidos los insensatos. ¿A causa de qué? No porque Dios los haya querido afligir, sino a causa de su camino de su rebelión, y aquí dice a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Volvemos a encontrar cuando se encontraban en esta condición tan, tan despreciable, solos, abatidos, con hambre y sed y llenos de una situación tan difícil al borde de la muerte, clamaron a Jehová y el libró de sus aflicciones. ¿Cómo lo libró? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios utiliza su palabra para sanarnos y liberarnos. No sé si a ti te ha pasado esto, pero cuando hemos tenido algún problema y estamos de pronto acostadas, durmiendo o estamos despiertas como que dándole vueltas a este problema y no sabemos qué hacer, el Señor trae a nuestra mente su palabra y esa palabra es justo la que necesitamos en ese momento para traer fortaleza. O alguien te llama y te dice, mira, he estado pensando en ti, mira que el Señor me ha tenido inquieto de compartirte este versículo y ahí cuando te escuchas la palabra y sientes que es el mensaje del Señor y llega a tu vida y llega como con ese bálsamo y te da fortaleza. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Él nos sana, Él nos libera a través de ella. En el Antiguo Testamento, la manera de acercarse a Dios era a través del sacerdote de hacer sacrificios de animales. Hoy nosotras tenemos un acceso directo a Dios y dice cuál debe ser nuestro sacrificio en Hebreos 13 al 15. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, dice en el último versículo, en el 22 de esta porción del Salmo, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que nuestra alabanza se vuelve para el Señor una ofrenda de paz a través de la alabanza. Tengo comunión con Dios. Debemos reunir con otras personas y contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. En Malaquías 3:16, y este versículo me sorprendió grandísimo cuando estaba haciendo el estudio y me anima muchísimo. En Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces dice que Dios ha escuchado, no solo escuchó, sino que también oyó e hizo memoria delante de él lo que escuchaban, que hablaban entre ellos. Entonces, no temamos compartir acerca del Señor y recuerda que Él escucha todo lo que nosotros hablamos y será un tesoro especial para Él. Así que en tus manos y en tu boca está la alabanza que es darle a Él y cómo alabarlo y por qué alabarlo, porque grandes son sus maravillas para con nosotros. Entonces, nuestra alabanza hoy debe ser diferente, debe ser realmente con un corazón dispuesto a darle esas gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos libró del desierto en el que estábamos, nos libró de las aflicciones que teníamos, nos da su palabra para aconsejarnos, para sanar nuestra vida, para tener una esperanza en Él, nos calmó la sed y el hambre espiritual que teníamos en ese momento, la soledad que compartíamos, nos dio un lugar en el cual habitar y nos fortalece cada día y debemos de compartir todo lo que Él ha hecho por nosotros. En la cuarta porción encontramos algo acerca de los marineros que en ese tiempo tenían esta profesión, de los versículos 23 al 30. Y dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. ¿Por qué las han visto? Porque los marineros cuando se encuentran en alta mar saben la grandeza
del mar y cuando tú sabes quién lo creó y tienes en tu corazón esa afirmación de que Dios creó todo, pueden ver lo que Dios realmente ha hecho y es maravilloso. Y se hizo sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Cuando se encuentran en medio de una tempestad, toda ciencia, hombre, es inútil. Están prácticamente en las manos del Señor. Tiemblan y titubean acerca del temor y todo lo que saben es inútil ante la grandeza que tiene el Señor y el control que tiene a través de su creación. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Nuevamente encontramos esta porción de la palabra. Cambia la tempestad el sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así la guía al pueblo, al puerto que deseaban. La profesión de marinero en los tiempos del salmista era peligrosa. Cuando un hombre se embarcaba en un viaje como estos, no sabía si iba a regresar o no. Igual hoy hay un programa que habla acerca de la pesca, pues cuando van allá y eso es una cosa es uno pensar en una tempestad y otra situación es ver en el programa lo que pasan estas personas que hacen esas pescas hoy en día y que se van a mar abierto un mes, 2 meses, algo, mejor dicho, una profesión, creo que es una de las profesiones más peligrosas que hay. Ellos salen y no saben si vuelven o no. Así que en aquellos tiempos, estas personas se encomendaban más a Dios de los que hoy inclusive nos subimos muchas veces a un avión o a un barco. Muchas veces personas se suben y no tienen en cuenta ni siquiera encomendarse al Señor. Otros, o sea, nunca piensan pues como en ello en absoluto y otras personas dicen, yo para qué voy a buscar al Señor si yo ya sé cuándo voy a morir y si muero hoy, pues qué lo voy a buscar. Entonces vemos como condiciones diferentes. Cuando hacen ellos este tipo de profesión, siempre tienen en cuenta a Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos conocían las obras de Jehová y las maravillas que Él había hecho. Sin embargo, es maravilloso que nosotras hoy, en medio de cualquier situación, podamos encomendarnos en las manos del Señor y podamos buscar al Señor y saber que nuestra ciencia, lo que nosotros conocemos hoy o nuestro camino es inútil, que debemos de clamar a Él en nuestra angustia para Él librarnos de ella. Entonces, nunca dejemos de buscarlo a Él, de encomendarnos a Él, de poder buscarlo a Él en nuestras aflicciones. ¿Para qué? Para que Él llegue a nuestra vida y si nos encontramos en una situación de un poco de nervios, de estrés, porque aquí dice que esta gente temblaban y titubeaban, y así muchas veces son las situaciones en nuestra vida que pasen, nosotros podemos tener calma en ese momento, podamos tener la tranquilidad de saber que Él nos escucha, de saber que Él nos ayuda a nosotros en esta situación y que también Él nos guía hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Y por último, encontramos la última porción de este salmo, que son los versículos 31 al 43, que el salmo termina con esta exhortación hacia la alabanza por sus obras y empieza a enumerar muchas de estas obras. Y dicen, la palabra de Dios. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Entonces Él puede del desierto convertirlo en río y puede los manantiales volverlos secos. ¿Sabes por qué? Porque Él los creó. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan y también puede volver el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca.
¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Dios tiene autoridad sobre los mares tormentosos y los puede transformar de mal a bien, como es el caso del desierto, en estanques de agua. Y eso se refiere pues a la situación que vivió Israel en ese momento. Y dice que la tierra estéril la puede volver fructífera y la tierra fructífera la puede volver estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que habitan. Ellos pueden sembrar en campos, plantar viñas y dar abundante fruto. Dios los bendice y se multiplican en gran manera en una situación que nadie podía entender, no disminuye su ganado y también tiene en cuenta las personas que vienen en contra de su pueblo, que vinieron en contra de su pueblo en ese momento, porque dice que él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos. Entonces él tiene cuidado de todo su pueblo acerca de donde se encuentren habitando y también por las personas que quieran venir a causar mal a su pueblo. Entonces nos habla acerca de todas las maravillas que hizo Dios, y el salmista dependía de Dios no solamente para la reunión del pueblo de la cautividad, que nosotros ya la hemos visto, sino también para su bendición y buena transformación de la tierra cuando regresen a ella. De la misma manera en que Dios puede convertir un río en un desierto, Él también puede tomar a los príncipes de ese mundo que los estaba humillando y haciéndolos ser vagabundos y sin camino. Esto es especialmente cierto para aquellas personas que ponen a los hijos de Dios en tiranías y en congojas. Ya hemos visto en un estudio en la iglesia acerca de una parábola que el Señor dice que mía es su venganza. Entonces, si nos encontramos en una posición de opresión o de aflicción por alguien, ora por esa persona, porque mira que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, le espera algo que algo no es muy bueno para ella. Entonces el salmista nos invita a mirar la forma en que Dios obra en el mundo, tanto en la manera en que responde a los que claman a Él. El último versículo nos dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces encontramos que es un gran salmo que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Y dejemos que su mensaje sea escuchado a través de nosotras y podamos dar a entender cuán grande es Dios y las maravillas que Él ha hecho. Su grande es su misericordia para nosotros. Entonces nos habla acerca de quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Yo quiero ser sabia y guardar todo lo que Dios dice en su palabra, alabarlo a Él porque Él me libró del desierto, me sanó a través de su palabra, me da esa fortaleza, me cuida, me guía, me lleva a donde debo ir en un camino recto y está siempre con nosotras, pero debes de ser obediente a su palabra, debes tenerlo a Él en primer lugar y saber que Él es tu guía siempre, que te llevará al puerto seguro que tiene para ti. Entonces ese es nuestro estudio de hoy. Espero les haya, Señor, hablado muchísimo acerca de la alabanza, se repite muchísimas veces, debemos tener en cuenta, debemos de alabarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, cuando te levantes, cuando en el día, no solamente en la iglesia, debes levantar las manos al Señor, sino también siempre con tu vida, alabarlo a Él y dar a conocer sus obras maravillosas que han hecho. Entonces, no sé si alguien tenga algo para compartir. Me levanta la manito, estoy aquí pendiente de ustedes. Si no, damos por terminado el estudio de hoy y espero, como siempre les digo, vayan y díganle a su familia cuánto los ama, a su hijo, a su esposa, a su mamá, a la persona que tengas al lado, y espero que esta semana sea una semana de gran bendición. Entonces, no siendo más, vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has dado, por este estudio, Señor, por habernos liberado de esa prisión en la que vivíamos, Señor, en ese desierto que teníamos en nuestra vida, Señor, antes de conocerte. Y te pido, Señor, en especial hoy que bendiga nuestra vida, Señor,
Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, Señor. Darte las gracias por tu palabra, Señor, porque es una guía para nosotros, es una guía, Señor, para poder vivir nuestra vida, Señor, diariamente. Y permite que siempre, Señor, sea nuestro manual de vida, que sea el manual de vida para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestro esposo, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo tiempo, que seas tú escuchando, Señor, nuestro clamor, que seas tú sanándonos, Señor, y también que seas tú dándonos la fortaleza para seguir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y nos escuchamos el próximo miércoles con el Salmo 108. Entonces, muchas bendiciones y las quiero mucho. Chao.